Antes de ver este tutorial, te recomiendo ver el primer video de fuerza de fricción de mi canal. En la descripción te dejo el enlace. Vamos a resolver un problema. En un camión de mudanza se coloca una rampa para deslizar una lavadora de 850 newtons de peso. El mueble es atado a una cuerda para llevar a cabo el trabajo. ¿Qué fuerza F hacia arriba debe aplicarse, inciso A, para subir la lavadora a velocidad constante? Inciso B, para bajar la lavadora a velocidad constante, considere un coeficiente de fricción cinética de 0.20. Vamos a contestar primero el inciso A. En este caso, la lavadora se va a subir por esta rampa, que es un plano inclinado, y vamos a ver qué fuerzas actúan sobre la lavadora. Primero que nada, es una fuerza F hacia arriba, ¿sí? Esta es la fuerza que tenemos que calcular. Si la lavadora se va a desplazar hacia arriba, entonces la fuerza de fricción en sentido contrario es hacia abajo, fuerza de fricción cinética. Otra fuerza que se consideran en los problemas de fricción es el peso, que recordemos que es una fuerza vertical dirigida hacia abajo. Vamos a simbolizar el peso con la letra W minúscula. Y una última fuerza que nos hace falta es la fuerza normal, que siempre se va a dirigir hacia arriba, perpendicular al plano de deslizamiento, o sea, a 90 grados con el plano inclinado. De aquí en adelante vamos a representar a la fuerza normal con una N mayúscula de color azul para no confundirnos con la N de newtons. Vamos entonces al diagrama de cuerpo libre. El eje X lo vamos a trazar con la inclinación del plano inclinado. Aquí tendríamos el eje X y el eje Y va a estar a 90 grados con respecto al eje X. O sea, recordemos, los ejes coordenados son perpendiculares entre sí. Aquí en el origen de los ejes tenemos a la lavadora y vamos a ver qué fuerzas encontramos aplicadas a la lavadora. Del origen hacia arriba sobre el eje X tenemos la fuerza F. Del origen hacia abajo sobre el eje X tenemos la fuerza de fricción cinética. Del origen hacia abajo en forma vertical tenemos al peso de la lavadora. Y del origen hacia arriba sobre el eje Y tenemos a la fuerza normal. Es importante que conozcamos cuánto mide este ángulo. Este ángulo que estoy marcando aquí es este que tenemos aquí. Aquí estamos observando un triángulo rectángulo. Vamos a dibujarlo afuera. Este sería el triángulo rectángulo. Este ángulo es este, que es un ángulo de 27 grados. Y el ángulo que queremos calcular es este de aquí, o sea, este. Este ángulo es el que nosotros queremos tener aquí en el diagrama de cuerpo libre, porque es el mismo. Recordemos que la suma de los ángulos agudos de cualquier triángulo rectángulo es igual a 90 grados. Entonces, si yo quiero calcular cuánto mide este ángulo, a 90 grados le resto 27 grados y obtengo 63. O sea, este ángulo es de 63 grados. Por lo tanto, este ángulo en el diagrama de cuerpo libre también es de 63 grados. Vamos a obtener las componentes rectangulares del peso trazando dos proyecciones, una proyección paralela al eje X y otra proyección paralela al eje Y. Y de esta manera, del origen hacia abajo sobre el eje Y, vamos a obtener la componente vertical del peso WY. Y del origen también hacia abajo, pero sobre el eje X, vamos a tener la componente horizontal WX. Recordemos que la componente horizontal de un vector va a ser igual a la magnitud del vector por el coseno del ángulo, o sea que WX es igual a W por coseno de 63. Sabemos que el peso de la lavadora son 850 newtons, entonces sustituimos aquí 850 newtons por el coseno de 63. Al hacer la operación de 850 newtons por el coseno de 63, obtenemos que WX es igual a 385.89 newtons. Para WY se hace el producto del peso por el seno del ángulo de 63 grados. Nuevamente el peso de la lavadora son 850 newtons. Lo sustituimos aquí y obtenemos que WY es igual a 850 newtons por el seno de 63.
Haciendo este producto obtenemos que WY es igual a 757.35 newtons. Vamos a continuar con este problema. Hasta aquí hemos obtenido que la componente horizontal del peso WX es de 385.89 newtons y la componente vertical del peso WY es igual a 757.35 newtons. Bueno, la lavadora se encuentra aquí en el origen de los ejes. Verticalmente la lavadora no tiene movimiento, por lo tanto se considera que verticalmente está en reposo y por lo tanto la suma de fuerzas en Y es igual a 0. En el diagrama de cuerpo libre sobre el eje Y tenemos dos fuerzas, que es la normal hacia arriba es positiva y WY hacia abajo es negativa. La sumamos, fuerza normal menos WY es igual a 0. Eso es lo que nos dice que es la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Si de aquí despejamos la fuerza normal, WY, que está negativo, pasa positivo al segundo miembro y nos queda que la fuerza normal es igual a WY. WY tiene un valor de 757.35 newtons, entonces el valor de la fuerza normal es 757.35 newtons. Con este valor ya podemos calcular la magnitud de la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es fuerza normal por coeficiente de fricción cinética. La fuerza normal ya conocemos que es de 757.35 newtons y el problema, el enunciado, nos dice que el coeficiente de fricción cinética es de 0.20. Hacemos el producto 757.35 por 0.20 y obtenemos que la fuerza de fricción cinética es de 151.47 newtons. Ahora, sobre el eje X, en este sentido, la lavadora se está deslizando hacia arriba a velocidad constante. Por lo tanto, está en equilibrio y la suma de fuerzas en X también es igual a 0. ¿Qué tenemos sobre el eje X? Tenemos la fuerza F negativa, WX positiva y FK positiva. La sumamos, esta es la suma de fuerzas en X menos F más WX más FK igual a 0. Vamos a cambiarle los signos a esta ecuación. Lo que vamos a hacer es multiplicar a esta ecuación a toda por menos 1 para que cada uno de estos términos cambie de signo. Entonces la ecuación resultante de multiplicarla por menos 1 es F menos WX menos FK es igual a 0. Vamos a despejar F. Tanto WX como FK están negativas en el primer miembro, pasan positivas al segundo miembro y tenemos que la fuerza F es igual a WX más FK. WX conocemos el valor, son 385.89 newtons, lo sustituimos aquí, más FK que son 151.47 newtons. Entonces, la fuerza F es igual a la suma de la componente horizontal del peso más la magnitud de la fuerza de fricción. Realizando esta suma, tenemos que la fuerza F es de 537.36 newtons. Fuerza que se requiere para subir la lavadora a velocidad constante. Vamos a contestar ahora el inciso B. Ahora, ¿qué fuerza F hacia arriba debe aplicarse para bajar la lavadora a velocidad constante? Ahora vamos a deslizar la lavadora hacia abajo, la vamos a bajar, pero la fuerza F sigue siendo hacia arriba. Bueno, si esta lavadora se va a mover hacia abajo, la fuerza de fricción siempre es en sentido contrario al desplazamiento. Entonces la fuerza de fricción es hacia arriba del plano inclinado. Nuevamente tenemos el peso de la lavadora, una fuerza vertical hacia abajo, y tenemos la fuerza normal a 90 grados con respecto al plano inclinado. Trazamos nuestro diagrama de cuerpo libre. El eje X tiene la inclinación del plano inclinado y el eje Y es perpendicular al eje X. Aquí en el origen tenemos a la lavadora y de aquí tenemos hacia arriba y hacia la izquierda tenemos la fuerza F que se debe de aplicar
para que la lavadora baje, y también de aquí hacia arriba tenemos la fuerza de fricción cinética. Del origen hacia abajo verticalmente tenemos el peso de la lavadora, y del origen hacia arriba sobre el eje Y tenemos a la fuerza normal. Este ángulo ya lo habíamos calculado, es un ángulo de 63 grados, y también habíamos calculado la componente horizontal y vertical del peso, WY y WX. Los valores que hasta ahorita hemos calculado es WX igual a 385.89 newtons, WY es igual a 757.35 newtons. Estos siguen conservando el mismo valor, no cambian. La suma de fuerzas en Y sigue siendo igual que cuando la lavadora iba a subir, por lo tanto la fuerza normal conserva su valor, 757.35 newtons, y asimismo la fuerza de fricción cinética, que es de 151.47 newtons. ¿Qué es lo que cambió entonces? Lo que cambia es la suma de fuerzas en X. Ahora F, la fuerza F es negativa, FK también es negativa y WX es positiva. Esta sumatoria queda así: menos F menos FK más WX es igual a 0. Igual que hace unos momentos, voy a multiplicar esta ecuación por menos 1 para cambiarle el signo a todos estos términos, y nos quedaría, en lugar de menos F, nos queda F, menos FK nos queda más FK, y más WX nos queda menos WX. Entonces, despejo la fuerza F, el peso que es negativo pasa a positivo, y FK, que es positivo, pasa a negativo. Entonces la fuerza F va a ser igual a la componente horizontal del peso WX menos la fuerza de fricción. Estos valores ya los conocemos, los tenemos aquí. Sustituimos y tenemos que la fuerza F es igual a WX, que son 385.89 newtons, menos la fuerza de fricción cinética, que es 151.47 newtons. Haciendo esta diferencia, obtenemos que la fuerza que se requiere para que la lavadora baje a velocidad constante es una fuerza de 234.42 newtons, que, como podemos observar, se requiere una menor fuerza para bajar la lavadora que para subirla. Bueno, con esto damos por terminado este tutorial. Espero que hayas aprendido algo nuevo. No te olvides de suscribirte a mi canal y de regalarme un me gusta. Hasta la próxima.